Agosto, mes de la Biblia. ¿Cómo pues invocarán? ¿Y cómo creerán? ¿Y cómo oirán? ¿Y cómo predicarán? Como está escrito: cuán hermosos son los pies de los que anuncian la paz, de los que anuncian las buenas nuevas. Sociedad Bíblica de México es la institución responsable de presentar la vida que el Señor Jesús ofrece, poniendo la Biblia al alcance de todos los mexicanos, en la lengua que puedan leer, entender e interactuar con la palabra de Dios. En México hay 80 millones de personas que no conocen de la palabra de Dios. En medio de tiempos tan oscuros y difíciles en los que hay una gran inseguridad, secuestros, delincuencia, muertes por la pandemia, nuestros niños sufren ataques brutales, maltrato y explotación pornográfica. Miles de mujeres sufren acoso y violencia. Los feminicidios van en aumento. México está sufriendo. Necesitamos anunciar el mensaje de salvación. Trabajemos para poner las Sagradas Escrituras al alcance de todos los individuos. ¿Para qué? Para que ningún mexicano se pierda. En agosto, mes de la Biblia 2021, estaremos transmitiendo en diferentes plataformas digitales mensajes, conferencias, conciertos y testimonios. Te invitamos a seguir esta programación todos los días a las 10 de la mañana. Únete y comparte con Sociedad Bíblica de México agosto, mes de la Biblia, anunciando el mensaje. Dios les bendiga. Sean bienvenidos una vez más a nuestro programa de agosto, mes de la Biblia, anunciando el mensaje. Es un tiempo para compartir, reflexionar y vivir las Sagradas Escrituras. Les invitamos a que puedan hacerlo con aquellos que hoy en día necesitan una palabra de aliento, de consuelo, de esperanza. Así que damos inicio a nuestro programa. Quédense con nosotros. Tenemos a continuación la participación del coro Shekinah de la Iglesia Bautista Moriah, dirigidos por Georgina Cruz. Escuchemos esta interpretación. Dios, tú me has examinado, Señor, sabes lo que hay en mí, mi sentarme, levantarme, tú conmigo vas, antes que pueda yo hablar, tú sabes que diré, me sigue tu presencia, Señor. Dios, tú me has examinado, Señor, sabes lo que hay en mí, mi sentarme, levantarme, tú conmigo
pueda yo hablar, tú sabes que diré, me sigue tu presencia, Señor. Mírame, oh Dios, y conóceme, prueba mi corazón, mira si hay camino malo en mí y por siempre en el tuyo guíame. Amén. Damos gracias a Dios por la bella participación musical del coro. Sigan con nosotros. A continuación tenemos la participación de Abdiel López, coordinador en América Latina de Osana, La Fe Viene por el Oír. Escuchemos su mensaje. Hola, ¿qué tal? Dios les bendiga. Les saluda el pastor Abdiel López de la República de Guatemala. Tengo también la bendición de ser el director regional para América Latina Norte del programa La Fe Viene por el Oír. Hoy vamos a estar pensando y reflexionando en Romanos capítulo 10, versos 14 y a manera de referencia al inicio del verso 15. Vamos a hablar de un tema muy importante para todos nosotros, un tema que tiene que ver con oír para creer. Comenzamos diciendo esto: detrás de todas las órdenes dadas por quienes más nos aman, siempre está la intención de guiarnos, ayudarnos y hasta protegernos, aunque pueda parecer que no es así. En este pasaje de Romanos capítulo 10, de hecho desde el verso 30 del capítulo 9, vamos a encontrar a un Israel que es responsable de su propio rechazo. Dios lo ha rechazado. Y este rechazo no es un rechazo arbitrario, sino a la larga, como lo veremos, merecido. Por eso quiero comenzar con esta explicación, mencionándole dos polos que son importantes que vemos acá. Vea lo que dice el verso 21. El verso 21 dice: todo el día he extendido mis manos a un pueblo desobediente y rebelde. Y en el verso 13 dice: todo aquel que invoque el nombre del Señor será salvo. Son como dos extremos que nos hablan de una realidad de la cual vamos a conversar el día de hoy. Por eso quiero mostrarles dos cosas importantes. Por un lado, tenemos la realidad y tenemos esta realidad. El mundo necesita oír el mensaje de las buenas nuevas para ser salvado. El mundo necesita oír el mensaje de las buenas nuevas para ser salvado. Y por otro lado, está un pueblo rebelde que ha conocido a Dios, pero su desobediencia y rebeldía les aleja de cumplir el propósito por el cual Dios les había elegido. Y es un tiempo también para reflexionar en nosotros mismos, en la tarea que estamos o no estamos haciendo. En el párrafo anterior, lo que antecede a lo que vamos a reflexionar hoy en Romanos 10:14, Pablo nos ha dejado claro que Dios tiene una sola manera de salvar al hombre, y es por la fe. Es claro que eso debe ser así. Y antes de avanzar al tema, será bueno que recordemos lo que dice Romanos capítulo 9, 30 hasta el 10:4. Vea lo que dice la palabra del Señor. ¿Qué pues diremos? Que los gentiles que no iban tras la justicia han alcanzado la justicia, es decir, la justicia que es por fe. Mas Israel, que iba tras una ley de justicia, no la alcanzó. ¿Por qué? Porque iban tras ella no por fe, sino como obras de la ley, pues tropezaron en la piedra de tropiezo, como está escrito: he aquí pongo en Sión piedra de tropiezo y roca de caída, y el que creyere en él no será avergonzado. Capítulo 10, verso 1. Hermanos, ciertamente el anhelo de mi corazón y mi oración a Dios por Israel es para salvación. Porque yo les doy testimonio de que tienen el celo de Dios, pero no conforme a ciencia, porque ignorando la justicia de Dios y procurando establecer la suya propia, no se han sujetado a la justicia de Dios. Porque el fin de la ley es Cristo, para justicia a todos
los que creen. Y esto es bien importante que lo entendamos. Esto nos demuestra que el mensaje fue ampliamente proclamado a los judíos, pero ellos lo rechazaron. Pablo, y no solo Pablo, sino otros siervos de Dios, se encargaron de hablarle constantemente al pueblo judío, y muchos de ellos lo rechazaron. Como hoy en día estamos tratando de acercar y de proclamar y de motivar que se anuncie, que se proclame el evangelio, y algunos lo rechazan, intencionalmente o no, pero aún sea sin intención, caemos en una actitud de desobediencia y rebeldía. Vayamos entonces, para entender un poco esto, al verso 14. El verso 14 nos presenta un tema muy importante, es invocar al Señor. Y el apóstol lo introduce en forma de pregunta. Y lo voy a leer en varias versiones, este verso, para que podamos apreciarlo mejor. Dice, por ejemplo, la Reina Valera 60. ¿Cómo pues invocarán a aquel en el cual no han creído? También dice la traducción en lenguaje actual. ¿Pero cómo van a reconocerlo si no confían en él? La Reina Valera contemporánea dice, ahora bien, ¿cómo creerán en aquel de quien no han oído? La Dios habla hoy, dice, ¿pero cómo van a invocarlo si no han creído en él? Y la Nueva Traducción Viviente, ¿pero cómo pueden ellos invocarlo para que los salve si no creen en él? Estas son varias traducciones que encontramos de la primera parte del verso 14 de Romanos capítulo 10. Sin embargo, una buena traducción muy práctica, vamos a decirlo así, podría ser algo como, ¿cómo entonces pueden ellos invocar a aquel en quien no tienen fe? Recuerda lo que les decía al principio. La única manera de salvar era por la fe. La única manera de alcanzar la salvación es por fe. Entonces la pregunta acá bien, ¿cómo entonces pueden invocar a aquel en quien no tienen fe? En quien no han aprendido a confiar. El espíritu de esta pregunta, especialmente a la luz que se dirá en los siguientes versículos, nos indica que el apóstol está formulando un cargo contra Israel. Está presentando judicialmente un cargo en contra del pueblo de Israel. Está argumentando la razón por la cual Israel ha sido rechazado. El apóstol dice que debido a la falta de testimonio y fe de Israel, ellos son totalmente responsables de que Dios los llegara a rechazar. En otras palabras, este rechazo era real, no arbitrario, pero sí merecido. Dice el verso completo 14, ¿cómo pues invocarán a aquel en el cual no han creído? ¿Y cómo creerán en aquel de quien no han oído? ¿Y cómo oirán sin haber quien les predique? En esta primera parte, vamos a hablar de estas primeras dos preguntas. ¿Cómo pues invocarán a aquel que no han creído? ¿Y cómo creerán en aquel de quien no han oído? Recuerda el tema, oír para creer. Hay algunas cosas que debemos notar en este versículo. Primero, ¿cuál es el sujeto? ¿A quién está hablando? Pablo escribe a ellos, los menciona por lo menos 5 veces, ya sea en una forma implícita o explícita. Está hablando de ellos. ¿Quiénes son ellos? ¿A quiénes se está refiriendo Pablo? Aunque en aras de la variación y la claridad, uno de estos ellos puede cambiarse por las personas o algo similar, pero en realidad se refiere a Israel. Algunas traducciones aún insertan la palabra Israel en algunos lugares que el original no lo tiene. Al examinar estos pasajes como capítulo 9, verso 3 al 5 de Romanos y el capítulo 10, en varios versículos como el 1 al 3, el 19, el 21, vamos a encontrar esa referencia a Israel. Por eso decimos que es irrefutable que se está refiriendo a esos sellos, ellos se refiere a el pueblo de Israel. Pero, ¿esta será una respuesta completa? La verdad que no. Déjeme explicarle. Muchos comentaristas dicen algo como esto. Y es que esta sección, muchos comentaristas no están de acuerdo que sea solo el pueblo de Israel. Porque esta sección, ¿verdad? Pablo ni siquiera menciona a Israel
hasta llegar a la conclusión, verso 19 y 21. Yo pienso personalmente que él deseaba, lo que realmente la intención del apóstol era que todo lector u oidor luche con estas preguntas en su propio corazón y conciencia. Es algo que usted y yo debemos reflexionar. Cuando nos acercamos a leer este pasaje, debemos de sentirnos identificados y hacer un autoexamen. Es decir, usted y yo también estamos incluidos en este pasaje. También estamos incluidos en estos ellos. No solo Israel, también somos usted y yo. Somos nosotros también como cristianos. Ahora, por la forma en que el apóstol introduce todo este tema, esa base de preguntas. Y esa es parte característica de la escritura, de la Biblia, este tipo de preguntas o de agrupamiento de preguntas. Y hay preguntas similares. Déjeme comentarle, por ejemplo, toda la sección de Job, capítulo 38, desde el verso 2 hasta el capítulo 39, verso 27, tiene muchas preguntas que el mismo Job se queda sin respuesta y queda como aturdido de tanta pregunta. Déjeme resumirle algo como lo que yo logré resumir de estos versículos. ¿Quién es este que pone en duda mi sabiduría? Le está hablando a Job. Y dice, ¿dónde estabas tú? Y menciona las cosas. ¿Quién decidió? ¿Qué sostiene? ¿Quién contuvo el mar? ¿Alguna vez has ordenado? ¿Has hecho? ¿Has explorado? ¿Has visto? ¿Tienes idea? ¿De dónde viene? ¿Sabes cómo llegar? ¿Has visitado? ¿Dónde está el camino? ¿Quién creó? ¿Quién trazó? ¿Quién hace caer la lluvia? ¿Quién envía la lluvia? ¿Quién da? ¿Puedes tú guiar? ¿Puedes ordenar? ¿Puedes? ¿Puedes hacer que llueva? ¿Puedes hacer que aparezca un relámpago? ¿Quién da la intuición? ¿Quién da comida? ¿Quién da libertad? ¿Diste tú la fuerza? ¿Tienes la capacidad? ¿Es tu sabiduría? ¿Es tu mandato? Todas estas preguntas le hace Dios a Job. Y la respuesta en ese momento para Job, lo mejor es quedarse callado. Como en un momento como este para nosotros, de pronto lo mejor es callarnos y reflexionar a lo que el Señor nos va a invitar a hacer. En Isaías 40, capítulo 40, versos 12 al 14, encontramos otro tipo de preguntas similares a las de Job. ¿Quién midió las aguas con el hueco de su mano y los cielos con su palmo? Con 3 dedos juntó el polvo de la tierra y pesó los montes con balanza y con pesa de los collados. ¿Quién enseñó al Espíritu de Jehová o le aconsejó enseñándole? ¿A quién pidió consejo para ser avisado? ¿Quién le enseñó el camino del juicio? ¿Le enseñó ciencia? ¿Le mostró la senda de la prudencia? El profeta está cuestionando otra vez al pueblo de Israel. En el Nuevo Testamento vamos a encontrar otro grupo de preguntas. No son tan parecidas, pero bastante similares en la secuencia como se presenta. Por ejemplo, en Romanos capítulo 5, versos 3 al 5. Dice, nos gloriamos en las tribulaciones. Producen paciencia, la paciencia produce prueba, la prueba esperanza y la esperanza no avergüenza. El amor de Dios ha sido derramado por el Espíritu Santo. Es como una secuencia, el apóstol Pablo como empujando el conocimiento para llegar a cumplir con un propósito. Luego dice en el capítulo 8, versos 29 y 30, a los que antes conoció, también predestinó, a los que predestinó, a estos también llamó, a los que llamó, a estos también justificó, a los que justificó, también glorificó. Otra secuencia. Pero acá, a partir del verso 14, hay una cadena de preguntas que van eslabonadas o van conectadas con una estrecha relación, pero con el vecino inmediato. Las otras preguntas son para mí mismo y para mi propia reflexión, pero estas preguntas es Dios interpelándonos acerca del vecino, el que tenemos cerca, el que tenemos más cercano, acerca de ese prójimo que está cerca de nosotros. Las cadenas que le mencioné anteriores de Job, de Isaías y de los capítulos anteriores de Romanos, capítulo 5, capítulo 8, son progresivas. Sus eslabones se siguen el uno al otro en una secuencia histórica de causa y efecto. Pero en Romanos 10:14 y la primera parte del verso 15 y también en Romanos 10:17, la cadena es como regresiva, como que va de atrás para adelante, va del efecto a la causa.
Déjeme decírselo de esta manera. El invocar a Cristo se menciona en primer lugar, aunque en realidad, por supuesto, viene después de tener fe en Él. Lo que también constituye el segundo eslabón de esta cadena. Tener fe resulta de haber oído de Él, que sería el tercer eslabón. Y oír implica que alguien debió haber predicado, que es el cuarto eslabón, que se dirige a la gente. Ese que predica se dirige a la gente. Y Él hizo esto porque antes alguien también lo envió. Alguien lo guió, lo empujó a hacer eso, que viene a ser el quinto eslabón. Alguien le había autorizado a llevar el mensaje. Es como que está el apóstol Pablo yendo de atrás hacia adelante, pero con un propósito específico. Con un propósito de, recuerden lo que le decía al principio, es como que Pablo está presentando un cargo en un tribunal contra Israel. Recuerda el tema, oír para creer. Y es importante porque usted y yo jugamos un rol muy importante para que esto sea efectivo y para esto que sea una realidad. Te lo menciono, ahora resumo así, hay que invocar a Cristo, pero antes tuve que haber tenido fe, pero antes tuve que haber oído de Él, pero antes tuvo que haber un predicador, pero antes ese predicador debió haber sido enviado. Se lo digo al revés ahora, el predicador es enviado, el predicador predica, perdone la redundancia, y la audiencia escucha, y al haber escuchado la audiencia desarrolla fe, y después de desarrollar fe ya puede invocar el nombre de Cristo. Solo que el apóstol Pablo lo hace adelante. ¿Sabe por qué? Porque el apóstol Pablo está evaluando si se cumplió la tarea o no. Por eso viene de atrás para adelante. No está enviando a cumplir, está diciendo que lo que se debió haber hecho no se hizo. Y es ahí donde nosotros jugamos un papel importante en esta parte de oír para creer. ¿Cuál podría haber sido la razón por la que Pablo decidiera ordenar estos versículos de esta manera en un orden regresivo? Para contestar esta pregunta deberíamos tener en mente que el apóstol Pablo no solo era teólogo, inspirado, erudito y profundo, él también era un amigo cristiano, muy práctico y de corazón afectuoso. Como tal, es probable que tuviera en mente un doble propósito para escribir como lo hizo. Yo se lo menciono. En primer lugar, él está pensando en su auditorio, los que están oyéndole a él personalmente allí donde él está hablando. Y estamos pensando en el auditorio de Roma. Recientemente, pero con el pasar de los siglos, ¿verdad? Es decir, en ese contexto reciente de Pablo, Pablo le está hablando a la gente que está cerca de él ahí en Roma. Pero con el pasar de los siglos, en cualquier auditorio, incluyendo hoy entre usted y yo, están siempre las mismas preguntas. ¿Para qué? Para que los oyentes, entonces, y cada uno de estos oyentes puedan tener esa conciencia de predicar al Señor. Él ha ordenado la serie de preguntas de tal manera que la referencia a Dios o a Cristo, quien ha comisionado al predicador, fuera mencionado en último lugar, para que todo el énfasis recaiga en Cristo, en Él. Cada oyente debe darse cuenta de que cuando rechaza al predicador, que como fiel ministro de la palabra presenta con perspicacia y entusiasmo las alegres y gloriosas buenas nuevas de salvación en Cristo, lo que está haciendo es rechazar a Cristo mismo. Ese es el interés de Pablo. Por eso va de atrás para adelante, porque al final quiere hablar de Cristo, el que nos envía, aquel que nos ha comisionado a nosotros. Y el que nos rechaza a nosotros que llevamos las buenas nuevas, o a usted llevando las buenas nuevas, cualquier rechazo se está haciendo a Cristo mismo. Al dirigirse, recuerda, usted allá en Lucas capítulo 10, verso 16, cuando el Señor se dirige a los 72 misioneros, Jesús dice, el que a vosotros oye, algunas versiones dice escucha, a mí me oye. Y el que a vosotros desecha o rechaza, como dicen otras versiones, a mí me desecha. Y el que me desecha a mí, desecha al que me envió. Es lo que está diciendo el Señor. El cerrar los oídos, el sellar los oídos a ese mensaje de buenas nuevas es un rechazo a Cristo mismo. Por eso el tema de hoy es oír para creer. Mañana vamos a hablar de el predicar. Pero hoy vamos a ir
pensando en esta parte de oír para creer. Y aquí quiero contarle yo un par de testimonios que hemos vivido en nuestra experiencia ministerial, llevando la palabra de Dios a todos los grupos en el idioma materno, en el idioma del corazón. Hace años, cuando yo recién comencé este ministerio, más o menos fue al inicio de este milenio, el año 2000, 2001, por allí, estuvimos visitando un grupo de hermanos acá en el país donde vivo, en Guatemala. Y nos encontramos con un pastor. Cuando le preguntamos acerca de su experiencia escuchando la palabra del Señor, que nosotros en ese tiempo lo estábamos facilitando en cassettes. Hoy tenemos unos dispositivos que se llaman proclamadores y algunos de ustedes probablemente ya los conocen, y si no los conocen pueden preguntar aquí a los hermanos de Sociedad Bíblica de México, porque ellos están involucrados en este programa también. Y entonces le presentamos la Biblia en audio. Se lo dejamos allí y unos meses después volvimos para preguntarles cómo les había ido. Y cuando hablamos con el pastor nos dijo esto, que fue increíble para mí. Nos dijo: hermanos, por 15 años, yo lo único que hacía era oír un mensaje en español y predicarlo como yo creía que era en mi idioma. Era todo lo que hacía. Pero ahora que ustedes me dejaron el Nuevo Testamento, ahora que yo lo empecé a escuchar en mi propio idioma, entendí una cosa. Y nos dice: mi esposa lleva años sufriendo de cáncer. Y los únicos médicos que tenemos aquí en la comunidad son los doctores del pueblo. Algunos los llaman brujos. Y yo pues ahí lo llevaba porque era lo normal para nosotros. Cuando yo escuché que el Señor tenía autoridad para sanar, que orándole a Jesús podrían sanar los enfermos, que los enfermos sanaban por la oración, a través de la oración, entonces decidí empezar a orar por mi esposa. Y empecé a orar y le dije al Señor que si eso era cierto, que Él mostrara su poder y que hiciera una obra en mi esposa. Ese momento fue tan conmovedor para los que estábamos ahí, porque el hermano empezó a derramar sus lágrimas y nos dice: mi esposa ha sido sana. La llevamos con el médico y nos dijo que ya no tiene cáncer. El Señor la sanó. Dios hizo un milagro en su vida. Oír para creer. Él oyó la palabra del Señor. Él entendió, su fe fue activada cuando él escuchó la palabra del Señor, y entonces pudo alcanzar un regalo maravilloso de Dios como la salud de su esposa. Oír para creer es algo maravilloso, extraordinario. Hace poco estuve con otro grupo de hermanos también y en un idioma, no voy a reservar los nombres por respeto de estos idiomas, pero estábamos hablando con un hermano y yo le decía: ¿cuál fue lo más impactante que usted ha escuchado en la palabra del Señor que ha tocado su vida? Y él me dice de una manera muy tranquila en ese momento, y me dice: el amor. Oye, ¿cómo así? El amor, dice. Porque cuando yo empecé a escuchar acerca del amor de Dios, yo no entendía bien, porque en español amor es amor, y yo solo así lo entendía, y pensé que era solo el amor como que nos tenemos mi esposa y yo, decía el hermano. Pero cuando lo oí en mi idioma, la palabra que usan para amor es una palabra de algo que se mete dentro de nosotros y que provoca como una explosión adentro, y al explotar como que llena e inunda todo y nos contagia todo. Hermano, así nos ama a Dios. Y el hermano estaba tan emocionado contando cómo había descubierto que era ese amor que nosotros llamamos ágape, ese amor incondicional, ese amor que llena e inunda todo. Oír para creer. Mi hermano amado, hay mucha necesidad en este país de México. Usted y yo tenemos el compromiso, el llamado de parte de Dios. Usted y yo hemos sido comisionados para cumplir esa misión, y estamos siendo comisionados para llevar las buenas nuevas. Hay mucha gente que necesita ser activada en fe. Hay mucha gente que necesita escuchar la palabra de Dios, y usted y yo somos responsables de que eso suceda.
oír para creer. Por eso dice el apóstol Pablo, ¿cómo pues invocarán en aquel en el cual no han creído? ¿Y cómo creerán en aquel de quien no han oído? Sí, ¿cómo, hermano? Si usted y yo no hacemos nada, hay mucha gente que necesita oír para poder creer. Así que en esta oportunidad le invito a que se una conmigo en una oración de compromiso y terminemos así este tiempo. Un tiempo en el que vamos a hablar con Dios y vamos a aceptar ese reto y ese desafío. No queremos ser desobedientes ni rebeldes. Queremos obedecer a nuestro Dios. ¿Está de acuerdo? Únase conmigo en esta oración. Dios eterno, Padre de la gloria, gracias por esta oportunidad que nos das para estar conectados con mis hermanos, hermanas que están escuchando, que están viendo esta transmisión. Padre, hoy aceptamos el desafío. Sabemos que tú nos estás comisionando. Sabemos que hay gente que necesita oír para creer, pero que nosotros somos los desafiados a provocar que la gente pueda escuchar tu bendita palabra y conocerte de una manera personal. Ayúdanos a cumplir. No queremos ser desobedientes ni rebeldes. Queremos cumplir con tu perfecta voluntad. Gracias por este desafío que nos presentas hoy. Oramos en el bendito nombre de nuestro Señor y Salvador Jesucristo. Amén y amén. Amado hermano, Dios le bendiga. Siga pendiente. Mañana vamos a hablar de la siguiente parte de este versículo. ¿Cómo irán sin haber quien les predique? De eso hablamos mañana. Que Dios les bendiga y nos vemos pronto. Qué importante es lo que nos acaba de explicar Abdiel López. Para que alguien pueda invocar a nuestro Dios, tuvo antes que tener fe, la cual llegó por el oír o escuchar el mensaje de alguien que les predicó. Esto nos anima a seguir compartiendo las buenas nuevas del Evangelio de salvación con todos aquellos que están a nuestro alrededor. Celebra con nosotros agosto, mes de la Biblia, anunciando el mensaje. Queremos que el mensaje de la palabra de Dios corra por todo nuestro país y más vidas sean transformadas. Por eso ponemos a tu alcance una gran variedad de Biblias al 50% de descuento. Visita nuestra sala de ventas y nuestra tienda en línea, donde contamos con Biblias para todas las edades. Aprovecha las promociones que tenemos para ti. Agosto, mes de la Biblia, anunciando el mensaje. En este tiempo, donde se carece de fe, de amor y de esperanza, la Biblia es la luz y la voz de Dios para todos los mexicanos. Sociedad Bíblica de México, facilitadora de las Sagradas Escrituras, tiene la misión de presentar al pueblo de México la vida que el Señor Jesús ofrece, poniendo las Sagradas Escrituras al alcance del mayor número de personas, a través de una distribución eficaz en la lengua que puedan leer y entender, a precios accesibles y en formatos adecuados. Yo oraba, decía, Dios mío, yo no, a veces quizás no entiendo bien tu palabra, pues quizás porque no hablo tan así bien español. Ya nomás escucho, dice, los capítulos y ya me baso en la Biblia. Entonces ya entiendo y me saca de dudas. A partir de que yo escuché el proclamador, mi vida ha cambiado. Mi vida, la de mis hijos que están conmigo, ha cambiado 360 grados. Sé parte de esta misión. Ayúdanos a llevar la palabra a los mexicanos que necesitan conocer a Dios. Realiza tu donativo a las cuentas que aparecen en pantalla. Juntos, anunciemos el mensaje. A continuación tenemos la participación de Nadav Goren, jefe de misión adjunto de la Embajada de Israel, en conjunto con el licenciado Enrique Anaya. Vamos a verlo. Shalom Aleichem, paz a vosotros. Eran las palabras que decía nuestro Señor Jesús cuando se presentaba a un grupo de personas.
Mi nombre es Enrique Anaya, soy secretario de Relaciones Públicas de la Embajada Cristiana Internacional Jerusalén, y quiero dar primeramente gracias al Eterno y al arquitecto Julio Splinkler por esta oportunidad que nos da de estar aquí en las instalaciones de la Ciudad Bíblica de México. Sabemos que agosto, mes de la Biblia, es una oportunidad muy importante para impulsar la palabra de Dios en nuestro país y en todos otros lugares. A través de la palabra podemos conocer un poco más de lo que es el corazón del Dios eterno. Y como dice el eslogan de esta institución, es para que ningún mexicano se pierda. A través de la Biblia conocemos muchas cosas de lo que es el corazón de Dios. Pero hay una cosa que está en el corazón de Dios, y es el pueblo de Israel, su pueblo amado, el pueblo que es como la niña de sus ojos. Por eso aquí en esta institución nos han abierto las puertas durante 4 años para poder hablar acerca del Estado de Israel, para que nosotros manifestemos como cristianos evangélicos ese amor que tenemos al pueblo de Israel. Una vez más, muchas gracias a la Ciudad Bíblica de México, al arquitecto Julio Splinkler, y de parte del pastor Javier Martínez, director nacional aquí en México, precisamente de la Embajada Cristiana Internacional Jerusalén, muchísimas gracias. En esta ocasión, precisamente considerando que estamos hablando de las buenas noticias, sabemos nosotros los cristianos que las buenas nuevas vienen a través del Señor Jesús. Jesús dijo en su palabra que la salvación viene de los judíos. Repito, la salvación viene de los judíos. Es muy importante el concepto de Israel en el corazón del Señor y en este reloj profético. Ese tipo de salvación viene a través, nosotros sabemos, de Jesús, y Dios ha utilizado al pueblo de Israel precisamente para hablarnos de todas esas buenas noticias. En esta mañana, en esta hora, nos acompaña, y agradecemos, Nadav, tu presencia. Nos acompaña el jefe de la misión adjunto, el maestro Nadav Goren, que es precisamente el representante del Estado de Israel aquí en México. Estamos sumamente agradecidos de tu presencia aquí, Nadav. Y bueno, vamos a hablar de un tema muy importante acerca de la salvación. Y la salvación en ellos se manifiesta de muchas maneras: premios Nobel, tecnología, mano extendida a los países pobres. Pero hay un concepto muy hermoso que tiene el pueblo de Israel y se llama Tikkun Olam. De este tema es el que nos va a compartir el día de hoy el maestro Nadav Goren, y quisiera pues primeramente darte las gracias, Nadav, y preguntarte quién es Nadav Goren. No, muchas gracias por la gran bienvenida el día de hoy aquí. Sí, soy Nadav Goren, soy diplomático en la Secretaría de Relaciones Exteriores en Israel. Pero también soy abogado, tengo licencia para trabajar en los Estados Unidos y Israel, pero desde era muy joven quería trabajar como diplomático y representar a Israel en otros países. Empiezo en África como jefe de misión adjunto en África, en Nigeria, y vivieron allá con mi familia por 5 años, y después vinimos aquí en México por 2 años en este mes, y para mí como trabajo y como en una manera personal, México es un lugar increíble, es muy interesante para mi trabajo. Y en una manera personal es increíble la diversidad, la cultura, la geográfica, la comida, la música, mucho. La comida, ¿qué comida te gusta, Nadav? ¿Te comes algo? Mucho tiempo, sí. La verdad es ahorita estoy comiendo más pica, un poco más pica. Excelente. Sí, es en una manera muy breve, y ahorita en la embajada, en una manera muy corta, tenemos responsabilidades para forzar las relaciones entre los dos gobiernos, de Israel y de México, pero no menos importante, estamos como trabajando para forzar las relaciones entre los dos personas, claro, las dos gente, la gente mexicana y la gente israelí. Excelente, pues
También estudiaste en la universidad allá en Estados Unidos y en Israel, ¿verdad? Sí. En mi primera licenciatura es de Jerusalén. Okay. Es lo mismo ciudad que nací. Oh, sí, y tú eres, ¿cómo les dicen a los jerusalemitas, algo así? Yerushalmi, en hebreo. Okay. De Jerusalén, de Jerusalén. Qué excelente. Y sí, y en el segundo lugar mi maestra en los Estados Unidos. La maestría. Maestría en Washington, D.C., sí. Oh, excelente. Sí. El tema de hoy es el Tikkun Olam. ¿Qué es el concepto, Nadav, de Tikkun Olam? Sí, eso gracias. La verdad es un concepto que es más cerca de mi corazón personalmente y de corazón de mi país, Israel. Esta idea es un concepto de la religión judía y de la cultura judía por muchos años. Y las palabras Tikkun Olam significa reparar el mundo. Reparar el mundo. Y es por cada persona poco, cada día poco. Y es posible en la manera de tomar acción social, ayuda humanitaria y también ser humano con empatía. Con solidaridad con las personas en riesgo, pobres. Eso es en general la idea. Y en Israel como país es una parte de nuestra política doméstica y también política internacional. Eso es la idea. Es como una justicia social, como un apoyo humanitario que brota no de manera institucional formalmente, pero del corazón, para ayudar en un mundo que está tristemente, que necesita muchas reparaciones. Sí, exactamente, sí. Y ¿cómo lo hace el Estado de Israel? ¿Qué ejemplos tienes, Nadav, de Tikkun Olam? ¿Cómo hace el Estado de Israel para aplicar este concepto? Sí, la verdad, como dije, aplicaremos en unos lados de nuestro país, en unos temas, pero quiero hablar un poco sobre un parte de eso, porque es grande. Es muy grande, es muy vasto. Es muy vasto. Un parte que también es parte de mi trabajo, parte del gobierno de Israel. Y por esa razón quiero hablar un poco sobre Mashav. Mashav es la organización de cooperación y desarrollo internacional. Excelente. Y la verdad, la historia de Mashav es muy interesante. Como empezamos en 1958, ¿okay? Cuando mi país tuvo solamente 10 años, con un viaje de la Secretaría de Relaciones Exteriores en estos tiempos, Golda Meir, la famosa Golda Meir. Golda Meir a África, ¿ok? Y para conocer los líderes nuevos de nuevos países en África, Senegal, por ejemplo, Nigeria, por ejemplo. Y en este viaje, ella reconoció que estos países nuevos se parecen a Israel en sus primeros años, como Israel necesitaban garantizar seguridad alimentaria para su gente. La tierra, trabajar la tierra. Sí, trabajar la tierra, manejar su agua. Y la verdad, en estos años, después de este viaje, empezamos con esta organización de Mashav. Y es muy interesante porque en estos años tuvimos en África más de 30 embajadas de Israel. Oh my God. Es mucho más de hoy. Claro. Es mucho más de hoy. Y entendimos el valor y la responsabilidad que tenemos para ayudar los países africanos en estos años. Es la historia, pero nuestros objetivos en Mashav, y Mashav es el parte de la Secretaría de Relaciones Exteriores, es que compartir nuestro conocimiento, nuestra experiencia, nuestras herramientas para el proceso de desarrollo en otros países, en todo el mundo, en África, en Latinoamérica, en todo el mundo. Es nuestros objetivos. Y generalmente tenemos como más o menos 4 como modelos de acción.
Sí. 4. 4 modelos de acción. En una manera muy breve, hicimos como cursos, capacitaciones en Israel. Por ejemplo, es posible que organizáramos un curso con mejores expertos en Israel para los países de Latinoamérica en gestión de agua, por ejemplo. Funcionarios de gobierno tendrían que ir. No solamente, pero también como es posible como académicos o también sector privado. Queremos, pero compartir con los líderes para ellos también compartir con otros y otros. So es un modelo de acción. Segundo es, a veces invitamos a los expertos aquí, a otro país. Claro. Y, por ejemplo, cuando estaba en Nigeria, invitamos los 2 expertos en la tema de educación para personas con necesidades especiales. Hicimos un curso para los 30 expertos nigerianos en Nigeria. Eso es otra manera, otro modelo de acción. ¿Tú hiciste, cuando estabas en Nigeria, hiciste eso? Sí. Es un proyecto que organicé, sí. Eso también es otra manera que refleja de Tikkun Olam. Tikkun Olam, la acción social. Para tratar de ayudar a la persona que tiene más desafíos de nosotros. Sí, tenemos otros modelos como demostraciones físicas. Por ejemplo, en África a veces construimos una granja de demostración para, por ejemplo, riego por goteo. Es otro tema que ustedes son expertos en riego por goteo. Inventaron el riego por goteo. No, gracias, pero sí es otro ejemplo. Y en otro modelo es ayuda humanitaria. 4 áreas. Sí, 4 áreas. Y los temas son muy diversos, como agricultura, gestión de agua, igualdad de género, educación, innovación, entre los otros. Sí. Interesante, Nadav. ¿Y aquí en México cómo aplican el Tikkun Olam ustedes como Estado de Israel? Sí, la verdad es como dije, es un tema que es muy cercana de la embajada de yo. Y hicimos unos proyectos recientemente, la verdad. El tema central, por supuesto, es la lucha contra COVID. En esta manera, en el año pasado, donaron como embajada y con otros socios equipo, protección personal para el equipo médico y para el gobierno en 8 estados en México, en Chiapas, en Tabasco, Querétaro, Guerrero, Ciudad de México y otros. Y tuvimos más de 100,000 de personas que recibimos nuestra ayuda en este año. 100,000 personas beneficiadas. Sí. Excelente. Exactamente. Eso es la cosa una gran labor. Sí, gracias, pero es urgente y México y Israel, nosotros como amigos, como países amigos, y cuando es posible para nosotros ayudar, vamos a hacer esto. Es como para ayudar en la emergencia. La emergencia, claro. Y en ese tema también hicimos otro proyecto, se llama la carrera virtual, la primera carrera virtual. Sí, yo me diste mi camiseta con la carrera virtual. Sí, eso fue como también un proyecto de ayuda humanitaria, pero también un proyecto de diplomacia pública, porque queremos mandar un mensaje fuerte que Israel está cerca de México en sus tiempos difíciles. Y este proyecto fue como carrera en realidad, porque tenemos corredores. Sí, es verdad. Sí. Y tuvimos corredores en todos lados de México, en Israel también en los Estados Unidos. No sabía eso. ¿En Israel también? En Israel también. ¿Y en Estados Unidos? Sí, fue cooperación con la Embajada de México en Israel también. ¡Qué bien! Y por cada corredor, la embajada y sus socios donamos PPE, equipo protección personal, para la Cruz Roja Mexicana. Y específicamente para los
en mi opinión, héroes verdaderos, el equipo médico. Los héroes. Sí, que estuvieron en las primeras líneas en esta lucha. Pues es una labor muy importante, Tikkun Olam, una acción social, extender la mano al que tiene necesidad. Este programa de Mashav es un programa muy importante porque aporta conocimiento en países pobres, necesitados, para la agricultura, para el tratamiento de agua. Y en México, pues como dices, apoyaron en el tiempo de COVID, con esa carrera virtual. Pues Nadav, Tikkun Olam es un ejemplo de lo que es el pueblo de Israel, del pueblo israelí, a todas las naciones que están ahí extendiendo la mano, ayudando. Y como decía yo al principio, la salvación para nosotros viene de los judíos, como decía Jesús. Y vemos obras concretas, obras reales de ayudar al que tiene necesidad, como estos pueblos de África y como otros países, porque también yo supe que han estado ayudando con vacunas a Guatemala, han ayudado con apoyos ahora a Honduras. Es mucha labor. Pues no sé si quieras dar un mensaje al pueblo cristiano aquí en la ciudad bíblica de lo que tú quisieras comentar. Sí, Nadav. Sí, por supuesto. Entonces, en primer lugar, gracias por la gran bienvenida aquí en día de hoy. Pero como dije muchas veces, el pueblo cristiano y específicamente el pueblo evangélico son nuestros verdaderos amigos del país de Israel. Amén. Y es importante no solamente en tiempos normales, pero en tiempos difíciles. Es la gran examen. Y como diplomático del Estado de Israel y representante del embajador y de la Embajada de Israel aquí en México, es importante decir que lo agradecemos mucho este apoyo. Sí, muchísimas gracias. Pues gracias por tu tiempo, gracias por la atención que tienes y esta es tu casa. Gracias. Shalom Aleichem. Shalom, shalom. A continuación tenemos la colaboración del pastor Javier Martínez. Él es director de la Embajada Cristiana Internacional en México. Vamos a verlo. Muy buenos días. Soy Javier Martínez. Agradezco a la Sociedad Bíblica su invitación para compartir nuevamente un mensaje, un tema relacionado con la Biblia durante este mes que está dedicado precisamente a la Biblia. Y el tema de este día que me encomendaron es evangelismo. Soy director de la Embajada Cristiana Internacional Jerusalén en México. Sus siglas en inglés es International Christian Embassy Jerusalén, como lo pueden ver aquí atrás. La labor de la embajada es manifestar al pueblo de Israel el amor del pueblo cristiano y lo hacemos mediante diferentes acciones. La primera es ayuda económica a población judía que ha regresado a su tierra después de estar en el exilio. Esto en hebreo se conoce como alía. Otra labor que hace la embajada allá en Israel es en Haifa. Hay un hogar para 80 ancianos sobrevivientes del Holocausto que pues no tenían sitio a dónde ir después que sobrevivieron al Holocausto y entonces la embajada provee un hogar para ellos en Haifa. Son aproximadamente 80 ancianos. También da un apoyo a la población que vive en las proximidades de los territorios con conflicto, con palestinos violentos en el lado de Gaza y en el lado del norte, en la frontera con Líbano y con Siria. Entonces esa gente, cuando suenan las alarmas, tiene 10 segundos para correr a un refugio y protegerse. Entonces la embajada, pensando en cómo apoyar a la población judía, preparó unos refugios antiaéreos que están blindados y ahí corren sobre todo niños para guardarse del peligro de los cohetes. También se les ha dotado a esas áreas con carros de bomberos móviles pequeños
que pueden llegar muy fácilmente a extinguir los incendios que empezaron a crear sobre todo los grupos de Hamás en la frontera de Gaza. Y entonces ahí acaban con las siembras, con todo el cultivo que la gente de Israel ha estado trabajando en el año. Otra cosa que hacemos es compartir con la iglesia cristiana, que es lo que hago ahora, las profecías bíblicas que se están cumpliendo con el pueblo de Israel. Y un cuarto tema que voy a tocar, hay más que hace la embajada, pero por falta de tiempo, el cuarto tema que voy a tocar al final es la fiesta profética de los tabernáculos, que es una fiesta con la cual se cumplen muchas profecías de la Biblia. Sobre el tema de evangelismo, entro ahora, tengo que empezar con lo obvio, y van a decir que descubrimiento, pero ya sabemos que evangelizar es anunciar las nuevas noticias de salvación a la gente. Y lo primero que quiero resaltar, porque muchas veces lo pasamos por alto, es que la salvación viene de los judíos. Así lo dijo el Señor Jesús a la samaritana. Pero la salvación, en primer lugar, es obra de Dios al enviar a Jesucristo a esta tierra para tomar el lugar del ser humano y morir en la cruz para pagar por su pecado. Con frecuencia se olvida que Jesús nació como judío y por lo tanto Él ama a Israel. Y si Él ama a Israel, pues lo menos que podemos hacer como cristianos seguidores de Él es amar también a Israel y manifestárselo con actos concretos. Hemos llegado a pensar que la salvación es fruto de nuestras acciones, cuando en realidad es confiar en la acción soberana de Dios y esperar los tiempos que Él ha determinado, porque Él quiere, así lo dice la Biblia, que todos procedan al arrepentimiento. Debemos compartir el Evangelio cuando se presenta la oportunidad, pero antes necesitamos algo básico que también obviamos muchas veces, y esto es orar por la salvación de quienes queremos que sean salvos, nuestra familia, amigos, familiares y gente en general con la que nos llegamos a encontrar. Entonces, la oración precede a la salvación. Un ejemplo personal es lo que puedo compartir con ustedes que he estado haciendo, tomando como base Efesios 2, 8 y 9. Así he estado orando por mi familia inconversa, por amigos, por conocidos, y pues lo que puedo decirles es que en mi lista de oración hay 20 personas, y entre ellas hay uno por quien oro diariamente, que es judío. Lo conocí en alguno de los viajes a Israel y nos hemos hecho amigos. Entonces, él tal vez no sepa que estoy orando por él, pero yo lo hago para que en su momento él reciba el Evangelio y se convierta a Jesucristo. Efesios 2, 8, 9 dice, porque por gracia sois salvos por medio de la fe, y esto no de vosotros, pues es don de Dios, no por obras para que nadie se gloríe. Y aquí me encontré analizando este versículo que la gracia no es tanto el Evangelio, sino es la fe realmente, la fe que Dios pone en nosotros para poder creer en Jesucristo como nuestro Salvador. Y así oro entonces al Señor diariamente, que Él ponga fe en las personas por las que estoy orando, para que ellas puedan llegar a creer en Jesucristo. Oro para que el Señor les regale el don de la fe en Jesús, porque este no es un don que tengamos naturalmente, sino que Dios lo otorga para creer en Jesús como nuestro Salvador y nuestro Señor. Jesús dice en Juan 15, 16, no me eligieron ustedes a mí, sino que yo los elegí a ustedes. Entonces, no tenemos ningún mérito en la salvación. Él nos da la fe, Él nos da el que podamos creer en Jesús como nuestro Salvador, y Él nos da la oportunidad para entregar nuestras vidas a Él. Muchos piensan que no tienen en su mente los versículos correctos para conducir a una persona a entregar su vida a Jesucristo, y eso ocurre muchas veces. Sin embargo, la acción clave para la salvación de la gente, que todo cristiano puede y debe hacer, es orar al Señor. Orando con su palabra, es lo que yo he encontrado
en los últimos años. Yo oro con su palabra, yo repito las promesas que Él ya hizo en la Biblia para salvación, para conversión de la gente, y esa la convierto en una oración mía que sé que el Señor va a escuchar porque Él la escribió y Él quiere que nosotros la creamos. Si tú has creído en Jesucristo como tu Salvador y Señor, puedes pedirle que se cumpla su palabra en tu familia. Y otra vez, usando un versículo bíblico, 2 en realidad, es lo que hizo el carcelero de Filipos cuando tenían a Pablo y a Silas en la cárcel. Tembló aquello, se llenaron de pánico, se abrieron las celdas y ya se iba a matar porque pensó que se habían escapado los presos. Y entonces le pregunta a Pablo y a Silas, ¿qué debo hacer para ser salvo? Y ellos le responden, cree en el Señor Jesucristo y serás salvo tú y tu casa. Esto está en Hechos 16, 30, 31. El compartir las buenas noticias de salvación es un proceso que en nuestra impaciencia quisiéramos acortar. Esto lo hemos experimentado en la ISEG por 40 años, que es cuando se estableció. Desde 1980, todas las embajadas del mundo salieron de Jerusalén y la que se estableció fue la embajada cristiana, representándonos a todos nosotros como cristianos. El Evangelio y la Gran Comisión, sin embargo, sabemos, salieron de Israel hace aproximadamente 1990 años y llegó hasta lo último de la tierra, y ahora lo que oramos es que regrese a Israel. Ese evangelio que salió de Israel, que regrese a Israel y que cumpla lo que Él anunció en el libro de Ezequiel, que hay algo muy importante en ese libro que les voy a compartir en un momento. La segunda acción que necesitamos para que la salvación llegue es acercarnos a las personas por las que estamos orando. Queremos que escuchen el evangelio, pero ellos también deben de saber que estamos disponibles para ellos, que podemos hablar con ellos. En Israel está ocurriendo, les doy un ejemplo, algo impensable en cuanto a ese acercamiento entre las iglesias mesiánicas. Ustedes saben que los judíos mesiánicos son judíos que se han convertido a Cristo, al Mesías, y también en árabes cristianos. Hace unas 3 semanas estuvo compartiendo en la reunión de oración semanal que tenemos en la embajada, en ISEG, los miércoles a las 8, que pueden participar ustedes, se pueden conectar fácilmente. Y entonces nos compartía el pastor del árabe, convertido, pastor árabe, que es doctor, se llama Salim Shalash, que está en Nazaret. Y él dijo, yo pensaba cómo acercarme a la población de Nazaret, y debido a la pandemia se vino una escasez muy grande y la gente se estaba padeciendo de frío también. Entonces empezó a regalar despensas y cobijas en invierno, tanto a árabes como a judíos. Lo que ocurrió después de este acto, en forma repetitiva, fue la pregunta inevitable: ¿por qué usted, siendo cristiano, nos ayuda a nosotros, que somos árabes, que somos musulmanes, y a nosotros, judíos, que somos ortodoxos? Y bueno, pues ahí se establece el diálogo, esa cercanía que buscamos, y la pregunta que da pie a lo siguiente es el evangelismo, el hablarles del amor de Cristo para que ellos después reconozcan que lo necesitan, que reconozcan su pecado, que haya confesión y que haya una entrega de su vida a Jesús. En cuanto a evangelizar a Israel en general, es difícil. La primera razón es que el Estado de Israel prohíbe hacer proselitismo entre la gente. Pero lo que estamos haciendo en la ISEG es lo que ya comenté, que es lo básico. Oramos por el cumplimiento de la profecía en medio de Israel, y una profecía que quiero comentar ahora es esa precisamente de Ezequiel 36. Y mientras tanto manifestamos actos de amistad y acercamiento con el pueblo de Dios en Israel. La profecía de Ezequiel manifiesta 2 o 3 tiempos: lo que ocurrió en el pasado, lo que está ocurriendo en el presente y lo que va a ocurrir
en un futuro y que ya está ocurriendo de hecho. En Ezequiel 36, 19 al 23 leemos en la Biblia: y los esparcí por las naciones, y fueron dispersados por las tierras, conforme a sus caminos y conforme a sus obras los juzgué. Y entrados a las naciones a donde fueron, profanaron mi santo nombre, diciendo de ellos: estos son el pueblo de Jehová, y de la tierra de él han salido. Pero he tenido compasión, dice el Señor, por causa de mi santo nombre, el cual profanó la casa de Israel entre las naciones a donde fueron. Por tanto, di a la casa de Israel, le dice el Señor a Ezequiel, di a la casa de Israel: así dice Jehová el Señor, no lo hago por vosotros, oh casa de Israel, sino por causa de mi santo nombre, el cual profanasteis vosotros entre las naciones a donde habéis llegado, y santificaré mi grande nombre, el cual fue profanado entre las naciones, el cual profanasteis vosotros en medio de ellas, y sabrán las naciones que yo soy Jehová, dice el Señor, cuando yo sea santificado en vosotros delante de sus ojos. Este es un pasado que empieza a cumplirse en el presente. El nombre de Dios se repite aquí en varias ocasiones y llama mucho la atención el verbo profanar. El nombre de Dios fue profanado al ver las naciones y aún la misma iglesia que el pacto hecho por Dios con Israel no se estaba cumpliendo y que su pueblo iba por el planeta dando lástima, sufriendo toda clase de ataques y humillaciones a los ojos de las naciones. Pero Dios hizo un juramento hace 4,000 años. Pero Dios hizo un juramento que se está cumpliendo, darle la tierra de Canaán que él había prometido a su amigo Abraham. Y Dios no se olvida de sus compromisos, de sus promesas, de sus pactos. Y esto de profanar el nombre de Dios en el mundo y en la misma iglesia, tristemente lo vemos que hubo gente desde la Edad Media y después en la Reforma que puso en duda el juramento que Dios había hecho a Israel. Y el mismo Martín Lutero dijo que Dios ya no tenía nada que ver con Israel. Y de ahí surgió la teología del reemplazo. ¿Qué es la teología del reemplazo? Que la iglesia era ahora la heredera y receptora del juramento de Dios a Israel y a Abraham. Pero Dios es fiel. Es fiel aunque su pueblo, sus ministros y su iglesia no sean fieles. Eso es en cuanto a un pasado que se remonta a 4,000 años y los últimos 2,000 también. El contexto presente de la profecía de Ezequiel es muy interesante. La primera parte de la profecía del capítulo 36 está en el verso 24 y esta profecía se está cumpliendo ante nuestros ojos. Tenemos que abrir los ojos para ver lo que Dios está haciendo en nuestros tiempos actuales. Dice así: y yo os tomaré de las naciones y os reuniré de todas las tierras y os traeré a vuestro país. A partir de 1880, después de 1745 años de dispersión, Israel empezó a ser regresada por Dios a su territorio. Empezaron con unos cuantos miles de judíos que habían permanecido ahí y a partir del año 1900, a la fecha que empezaron a regresar después del Congreso Judío en Suiza, la población judía en Israel es actualmente de 7 millones de personas, casi la mitad de la población total de judíos en el mundo. Y lo que Dios está esperando es que esos 7 millones vayan en aumento, porque de eso depende también el cumplimiento de la profecía, de la promesa que él hizo en Ezequiel. En mayo 14 de 1948, Israel se integró como Estado y actualmente, 70 años después, la vemos como una nación pujante, avanzada, poderosa, entre las 10 naciones más potentes en economía y un ejemplo de nuevos emprendimientos de empresas, los startups que escuchamos ahora. Y yo me pregunté y les pregunto a ustedes, ¿qué tanto es esto mérito del pueblo de Israel
de su intelecto, de su capacidad, de todo lo que hacen, y qué tanto es mérito o acción del Señor que está cumpliendo su palabra anunciada en Ezequiel. Israel no ha sido fiel, pero ya está habitando su tierra como paso previo a su salvación. Y paso al contexto futuro de la profecía en Ezequiel. Ya vimos pasado, ya vimos presente, ahora está el futuro, y solamente lo separa un versículo. Ezequiel 36, 24 pasa a Ezequiel 36, 25 y 28. La segunda parte de la profecía se está cumpliendo y se cumplirá en su totalidad en un futuro cercano, porque así dice la palabra de Dios: y rociaré sobre vosotros agua limpia, y seréis limpiados de todas vuestras inmundicias, y de todos vuestros ídolos os limpiaré, y os daré un corazón nuevo, y pondré espíritu nuevo dentro de vosotros, y quitaré de vuestra carne el corazón de piedra, y os daré un corazón de carne, y pondré dentro de vosotros mi espíritu, y haré que andéis en mis mandamientos, y guardéis mis decretos, y los pongáis por obra. Y habitaréis en la tierra que di a vuestros padres, y vosotros seréis mi pueblo, y yo seré vuestro Dios. Esto lo prometió Dios y lo va a hacer. Y Pablo y Mateo complementan lo escrito por Ezequiel. Pablo en Romanos 11:25 dice: porque no quiero, hermanos, que ignoréis este misterio, para que no seáis arrogantes a vosotros mismos, que en parte el endurecimiento ha acontecido a Israel hasta que haya entrado la plenitud de los gentiles. En verso 26, y así todo Israel será salvo, como está escrito: de Sión vendrá el libertador que quitará de Jacob la impiedad. Y en Mateo 24:14 encontramos el mandato del Señor, que el evangelio del reino será predicado en todo el mundo como testimonio a todas las naciones, y entonces vendrá el fin. Cuando el evangelio haya sido predicado a las naciones para que se conviertan a Cristo, los destinados a recibir la salvación serán entonces los judíos. Esta evangelización del mundo y su conversión se conoce en la Biblia, lo dice Pablo, como la plenitud de los gentiles. El evangelio ya ha sido predicado por todo el mundo, y ahora lo que sigue es que Israel venga a la salvación. El plan del Señor está por cumplirse. Y parafraseando Ezequiel 36, del 25 al 28, lo que viene a continuación es que Israel, estando ya en su tierra, que ya lo está, la mitad de ellos, recibirá el evangelio de Jesucristo, que es el agua limpia, para recibir perdón de pecado de haber rechazado a su Mesías. Pero Dios pondrá en ellos el Espíritu Santo en sus vidas para obedecerlo y seguir sus caminos, y así todo Israel será salvo, preparado para recibir a su Mesías, a nuestro Señor Jesucristo, en su regreso. Yo con los judíos que tengo oportunidad de hablar, les digo que tenemos el mismo Mesías en diferentes tiempos. Nosotros sabemos que Él ya vino, Israel espera que venga en un futuro y va a ocurrir así. Sin embargo, esta será su segunda venida. Dos de las acciones que la ISEG enfatiza y apoya es la necesidad de traer al pueblo de Israel a su tierra, lo que se conoce en Israel como Alía, y que se ha financiado con recursos en su mayor parte de la Iglesia Mundial. La ISEG ha participado en financiar el viaje de por lo menos 125,000 judíos del extranjero a su tierra de Israel. Y así hay la agencia judía que trabaja con la embajada para promover y traer judíos a su tierra y establecerlos ahí. Usted que está escuchando, le invito a participar para apresurar la segunda venida de nuestro Señor Jesucristo. Usted puede entrar a la página de la ISEG, iseg.org.org. Al final verán ustedes una pantalla de ello. La segunda parte que está haciendo la ISEG es celebrar la fiesta de tabernáculos en Israel. Y hay una lámina muy bonita
que se refiere a los días de Elías. Ese será el tema de la fiesta de tabernáculos que organiza la ISEG desde hace 40 años. Tabernáculos es la tercera fiesta profética para Israel y los gentiles, para ambos. Es la fiesta en la que nuestro Señor Jesucristo volverá. Hay 3 grandes fiestas para Israel, que es la Pascua, Pentecostés, que ya se cumplieron en Jesús y en el tiempo de los Hechos, y la tercera parte que está por cumplirse con la presencia de nuestro Señor es Tabernáculos. En esa fiesta, yo estoy seguro, es cuando el Señor Jesucristo volverá a este mundo. Nehemías profetizó la unidad de la iglesia e Israel durante la fiesta de Tabernáculos. Y hay un versículo muy interesante que está en Nehemías 8:14. Y hallaron escrito en la ley de Jehová, que había mandado por mano de Moisés, que habitasen los hijos de Israel en tabernáculos en la fiesta solemne del mes séptimo. Y Nehemías 8:15, y que hiciese saber y pasar pregón por todas sus ciudades y por Jerusalén, diciendo, salid al monte y traigan ramas de olivo y ramas de olivo silvestre. El olivo representa a Israel, el olivo silvestre somos nosotros los gentiles. Ramas de arrayán, de palmeras, de todo árbol frondoso, para hacer tabernáculos como está escrito. Si usted va a Israel en la época de tabernáculos, va a ver que en los balcones de las casas tienen sus cobertizos con ramas de árboles y flores en sus techos. Eso es en memoria, en recuerdo de lo que ocurrió en tiempos pasados cuando hacían sus tabernáculos el pueblo judío. Pablo enfatiza la relación de gentiles y judíos por medio del árbol nacional de Israel. En Romanos 11:17 leemos, y si algunas de las ramas fueron quebradas, y tú, siendo olivo silvestre, se está refiriendo a nosotros, cristianos evangélicos, fuiste injertado entre ellas y fuiste hecho partícipe con ellas de la raíz y de la savia del olivo. Somos un olivo ahora en Cristo. El judío percibe en su espíritu que la presencia de los gentiles en tabernáculos es la certeza que el regreso de su Mesías está cercano. Así lo hemos percibido en viajes pasados a Israel, y así lo reconoció uno de los grandes rabinos en Jerusalén cuando le preguntó el presidente de la embajada cristiana, Jürgen Bühler, que si no ofendíamos al pueblo de Israel con esas marchas en la fiesta de tabernáculos, y su respuesta fue extraordinaria. Síganlo haciendo porque cuando yo los veo y los escucho, siento las pisadas del Mesías ya en Israel. Debido a COVID, como mexicanos, no estamos autorizados por esta época de COVID, de pandemia, a visitar Israel, pero sí podemos participar de manera remota en la celebración. Entre septiembre 20 y 27, y verán un cartel también aquí, ISEG celebrará la fiesta en Israel. Será transmitida por internet. Usted puede sumarse como olivo silvestre para representar a México ante el Señor, ante Israel y ante el mundo. Se puede inscribir a esta dirección que también aparece en la pantalla, pero lo leo ahora, on.iseg.org/FOT con mayúsculas 2021. on.iseg.org/FOT 2021. Y con esto concluiría yo la mayor parte de mi mensaje, pero quiero aprovechar los minutos que me quedan para hablar sobre algo que me apasiona y que es un tema que se puede extender por bastantes minutos, y es cómo fue que el Evangelio llegó a Abraham. Y muchos dicen, ¿cómo que Abraham? Si Abraham fue antes de Jesucristo. Pero vemos que Abraham confiaba en la palabra del Señor. Abraham estuvo dispuesto a sacrificar a su hijo Isaac porque sabía que el Señor lo iba a resucitar si él moría. No tuvo que sacrificarlo, el ángel del Señor lo detuvo y le dijo, ya sé que ahora me temes, pero ¿por qué lo hizo Abraham? Y para eso
me refiero a 2 a 3 versículos, sobre todo del Nuevo Testamento. Todo esto inició en Génesis 12, cuando Dios llama a Abraham, y desde un poquito antes, que dejara su tierra y su parentela, y que fuera a la tierra que Él le mostraría, y que sería bendición para las naciones, sería bendición para nosotros. Y por eso a Abraham se le llama padre de la fe. Y paso y termino a Gálatas 3, 6 al 9. Así como Abraham creyó a Dios y le fue contado por justicia, sabed, por tanto, que los que son de la fe, estos son hijos de Abraham. Tú y yo no somos judíos, pero por la fe somos hijos de Abraham. Y la Escritura, previendo que Dios había de justificar por la fe a los gentiles, escuche esto y subráyelo en su Biblia, predicó el Evangelio antes a Abraham. Predicó antes el Evangelio a Abraham, diciendo, en ti serán benditas todas las naciones. Y el verso 9, así también los de la fe son bendecidos con el creyente Abraham. Pues damos gracias a Dios porque su palabra se cumple y está todavía por cumplirse una parte muy importante de ella, en la cual el pueblo de Israel, el cual amamos, va a conocer a su Mesías. La mujer samaritana, leía yo, cuando Cristo se acerca al pozo y le ofrece agua de vida eterna, la mujer samaritana parece que ya había escuchado el Evangelio, porque dice, sé que el Mesías ha de venir, el que es llamado el Cristo, cuando Él venga nos declarará todas las cosas. Esto lo encuentra en Juan 4:25. Cuando el Mesías venga, va a declarar su palabra a todo el mundo, pero ya Israel debe estar en su tierra, y mientras tanto, oramos y bendecimos al pueblo de Israel. Que Dios les bendiga, y espero que esto les ayude a reflexionar en estos pasajes bíblicos que hablan de las promesas de Dios que se han cumplido y que están por cumplirse aún. Que Dios les bendiga ricamente. Hasta luego. Muchas gracias por el mensaje del pastor Javier Martínez. Sigan con nosotros. Una de las cosas que más me enamora de Dios es que no improvisa. Él sabe lo que hace. Es que estamos en las manos correctas. En la pérdida de 2 hijos, un momento muy duro, pero me consuela el saber que en la palabra Job perdió no 1 ni 2, 10 de volada, de cantazo. Vino un viento y se llevó los hijos. Mas, sin embargo, fue el mismo que dijo: Jehová dio, Jehová quitó, sea el nombre de Jehová bendito. Yo sé que mi Redentor vive y que del polvo me levantará.
usted y yo no estamos en cualquier manos, estamos en las manos correctas. Por ejemplo, unos clavos en las manos mías cuestan 1 centavo. Unos clavos en las manos de Jehová es vida eterna. Tu vida debe estar depositada en las manos del Dios que no improvisa. Dios sabe lo que hace. Dios sabe lo que hace. Él no llega tarde, díselo. Él no llega tarde. Él no se equivoca. Él está en control. Vamos, cantemos todo, dice. Dios sabe lo que hace, aún en lo inexplicable, Él es incuestionable. Él es incuestionable cuando algo en ti determinó. Oh, Dios sabe lo que hace. Él conoce los tiempos, no pierdas la esperanza. Él está en control. Dios sabe lo que hace, aunque tú no comprendas. Él es tu fortaleza en tiempos de aflicción. Dios sabe lo que hace. Dios sabe lo que hace, aun cuando algo nace, aun cuando algo muere, Él está en control. Dios sabe lo que hace cuando en la vida cambio sucede. Con algún propósito Él lo permitió. Cantemos todos. Dios sabe lo que hace. Él conoce los tiempos. No pierdas la esperanza. Él está en control. Dios sabe lo que hace, aunque tú no comprendas. Él es tu fortaleza en tiempo de aflicción. Siento sano, pero tengo que pasar. Nuevas fuerzas Él me dará. Aunque tiemble Puerto Rico, se echen los montes a la mar. Aunque yo no comprenda lo que tengo que pasar, no peleo, no cuestiono, no pregunto, porque Dios sabe lo que hace. Él conoce los tiempos, no pierdas la esperanza. Él está en control. Dios sabe lo que hace, aunque tú no comprendas. Él es tu fortaleza en tiempo de aflicción. Dios sabe
sabe lo que hace. No peleo, no cuestiono, no pregunto, porque Dios sabe lo que hace. Muchas gracias por estar con nosotros. Estamos terminando nuestro programa de hoy. Queremos invitarles a que nos visiten en nuestra página web www.sbm.org.mx. Ahí van a poder conocer la misión de Sociedad Bíblica de México. También todos los materiales que tenemos para ustedes. Los esperamos el día de mañana en punto de las 10 de la mañana. También déjenos sus comentarios en las redes sociales. Hasta pronto.